Así que ahí están, ya era ahorita, ¿no? Bienvenidos al Ecuador Chequea Internacional de la semana. Esta vez hablaremos de un temita un poquito más nacional. Hoy Ecuador Chequea a su selección. Para Luis Antonio, y la tiene Ecuador, bien Luis Antonio. ¿Cuántos años tiene este muchacho? Ahí está Luis Antonio, Edison el flaco. No hay offside, no hay offside, ya está. ¡Ganamos! ¡Vive la pasión del mundial! ¡La fuerza! El pasado 5 de octubre, la selección ecuatoriana selló su destino al perder 2-1 frente a Chile. Esto nos deja matemáticamente afuera de toda probabilidad de ir al Mundial en Rusia 2018. La pregunta de Ecuador Chequea es, ¿por qué no vamos al Mundial? Porque son malos, pues. No diría eso, pero ¿quién soy yo para juzgar, no? Por eso decidimos consultarlo con Alfredo Encalada, ex asistente técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, bajo Maturana, y con el Bolillo Gómez. También es catedrático del Instituto Superior de Técnicos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. He visto una selección con poca elaboración de juego, hemos visto una selección con poco recurso defensivo, hemos visto una selección que en las 4 primeras fechas fue una máquina y después se vino abajo. Entonces ya iría más allá de lo que significa la parte táctica, la parte técnica. Quizás va la parte emocional, la parte psicológica, que también juega un factor determinante en el fútbol. Muchos de los jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol fueron convocados sin estar en ritmo de competencia. Quizás por eso es que la selección perdió muchos partidos en la parte final, la selección no tuvo contundencia para sostener resultados. Y Ecuador comenzó a tener una serie de desproporcionalidades en la parte futbolística. Me parece que también el técnico se envaneció, el fútbol ecuatoriano y en general el aficionado creyó que tenía, no sé, a Mourinho o a Guardiola acá, y eso fue afectando en la parte de equilibrio de los jugadores. El técnico se peleó con los medios de comunicación, se peleó con el aficionado, y eso fue marcando una situación de desavenencias, y las desavenencias, por mi experiencia como entrenador de fútbol, la termina pagando el equipo. En la selección hay que tener mucha sabiduría para ubicar las piezas correctas, como hace Tite. Tite no entrena mucho con la selección de Brasil. Sin embargo, le dio un vuelco de 180 grados, un giro de 180 grados a una selección, solamente trayendo jugadores con ciertas características para que reproduzcan la idea de juego que tenía Tite. Es el arte del técnico. El éxito es formar jugadores, no formar equipos. Entonces hay un entendimiento totalmente contrario por parte de los dirigentes y de los que se hacen cargo de las categorías formativas, porque tanto el dirigente como el que esté hecho cargo de las categorías formativas como entrenador o como formador termina queriendo ganar, y esa no es la prioridad. Entonces se cortan los procesos formativos. Si yo estoy en un gran momento y a mí me ensalzan y me sacan en hombros, yo tengo que pedir el mayor dinero posible. Entonces el hecho de que le paguen un dinero importante. Yo fui asistente no solamente de Dusan Drašković, de Maturana, de Bolillo, y yo le voy a transparentar, cuando Bolillo llegó al fútbol ecuatoriano ganaba $15,000 mensuales. Este es el momento preciso para difundir algunas cifras. Dato curioso, la selección masculina de fútbol representa alrededor de $5,5 millones anuales en gastos, pero también en ingresos, mientras que la selección femenina de fútbol representa tan solo $50,000 anuales en gastos para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En su contrato, Gustavo Quinteros ganaba más de $90,000 mensuales para llegar a un salario anual de $1,2 millones, y además tenía una cláusula de rescisión por $600,000. Cada jugador de la selección partícipe de una victoria aquí en el Atahualpa gana $15,000, mientras que por una victoria afuera gana $18,000. Algunos jugadores como Antonio Valencia y Jefferson Montero han dicho que uno no viene a la selección por dinero, uno viene por amor a la camiseta y por el orgullo de representar a su país. Lo cual a mí personalmente me suena bastante coherente. ¿Por qué? Porque la mayoría de jugadores de la selección ganan más dinero en sus clubes que en la selección. Teóricamente hablando, al inicio de la eliminatoria tenemos 45% de probabilidades de entrar al Mundial, ya que son 10 equipos y entran 4 directamente más uno que va a la repesca. No suena tan difícil así, ¿no? El problema es que en nuestra eliminatoria justamente está Brasil, está Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, lo cual complica un poco la cosa, ¿no? Claro, no es como en Europa que juegan contra Luxemburgo, Gibraltar e Islas Feroe. Dato curioso, por esto mismo se dice muy seguido que la eliminatoria sudamericana es la más difícil del mundo. Esto a pesar de que en continentes como África son 60 países para solo 5 cupos. Esto se da porque los equipos europeos y sudamericanos han tenido mejores participaciones en la historia de los mundiales. Esto y un par de cosas más son las que hablamos con Alfonso Lazo Ayala,
Un señor que probablemente habrán escuchado en la radio o visto en la televisión. El fútbol ecuatoriano está en una crisis muy importante, una crisis que tiene muchos años. Acá, en lugar de crecer, en lugar de copiar algunos ejemplos grandes de Europa, la manera en la que se trabaja con el fútbol de los más chicos, la manera en la que se organizan los clubes. Acá nos copiamos entre las otras federaciones, la Conmebol y esa parte clientelar de la FIFA, y por supuesto también la parte la más fea, ¿no? la del FIFA Gate, pero que todo esto además apuntaba a que estas federaciones ya no se preocupan realmente por tener una mejor organización. Muchos dirigentes se preocupaban de su propio bienestar y de mantenerse en el poder. ¿Por qué nuestra selección tendría que andar bien, ganándole a todo el mundo, si acá hay clubes de primera división que no les pagan a sus jugadores 2, 3, 4 meses? Si hay jugadores de la primera división que firman roles de pago porque de lo contrario les van a sancionar a los clubes. O si hay hasta clubes que falsifican firmas de jugadores para estos mismos roles. La Federación Ecuatoriana se financia básicamente por los derechos de televisión de la selección y los derechos comerciales que vienen alrededor de la selección. Esto es mucho dinero. Lo que sí nos pasó con Quintero también es que volvimos varios años atrás, donde discutíamos qué jugadores tenían que estar. Esto era en la época del bolillo y antes, por dónde jugaban, ¿no es cierto? Es decir, si yo estaba más cerca de los equipos de Guayaquil, quería que estén jugadores de Barcelona y del Emelec. Si estaba más cerca de los equipos de acá, que jueguen de los de Liga, los del Quito, los del Nacional. Hay mucho dinero en Guayaquil, mucha plata. Hay que acordarse de todas maneras que este es un negocio compartido. Y aquí es donde vamos a entrar en un tema que suele poner nerviosos a muchos aficionados, y que cuando las cosas no van bien, lo suelen recordar a los futbolistas, que ganan mucha plata, que solo piensan en la plata. El haber tenido el derecho de estar en el Mundial, se lo habían ganado. Ese era un dinero que tenía que pagar la federación. Esto genera esta discusión de que solo piensan en la plata. Son futbolistas profesionales. Los jugadores de estos mismos, además la mayoría, nos llevaron al Mundial. Y ahí en cambio parecían los mejores del mundo. Y yo creo que ahí además nosotros mismos nos sobredimensionamos, creyendo que tenemos mejor organización y hasta mejor fútbol que los suizos. Porque claro, los suizos no son campeones mundiales. ¿Y nosotros? El dinero es importante, claro. Este es fútbol profesional. Y los jugadores ganan y pierden. Los jugadores también pierden prestigio, ¿eh? Así como pueden ganar si ganan y a lo mejor consiguen mejores contratos. Si pierden, pueden perder contratos y pueden quedarse estancados. Lo malo de todo esto es que el fútbol es un reflejo de lo que somos. ¿Por qué nosotros deberíamos clasificar al Mundial? Yo digo, por eso hay más mérito todavía en estos muchachos que logran llegar al extranjero y que logran después ganar cosas en los clubes y también en la selección, si estamos en un país tan complejo y tan complicado como el nuestro. Para resumir, todos los seleccionados nacionales son profesionales y han trabajado muy duro para llegar hasta donde están. El Ecuador simplemente no tiene un equipo que esté al nivel o merezca ir al Mundial. Somos un país desorganizado en muchos aspectos y el fútbol es uno de ellos. Existen equipos de primera división que pagan tarde o simplemente no pagan a sus jugadores. Y tenemos formativas lejísimos de ser lo que son en Brasil, Argentina o en Europa. No vamos al Mundial porque no se sigue un proceso lógico de formación de jugadores pensando en crear una selección de calidad. Proceso que cumplen países como Perú y hasta Venezuela. Este fue el Ecuador Chequea Internacional de la semana. Muchas gracias por habernos seguido en una nueva edición un poquito más nacional que de costumbre. Un agradecimiento especial al profesor Alfredo Encalada y a don Alfonso Lazo por las entrevistas que estaremos sacando en una versión más extensa durante la semana. No olviden compartir y darnos like para mantenerse al tanto de nuestros nuevos videos y noticias. Y citando nuevamente a Alfonso Lazo Ayala en el año 2006. Aquí está recibiendo la pelota Edison Méndez, bien para el Team Delgado, para Edison, para el Team tiró, ¡gol!